Donaire. Bueno, yo he servido en 6 oportunidades en zona de frontera. Estaba en la frontera con Tacna justo cuando se iba a dar la orden de ataque que estábamos esperando. Hemos estado en una trinchera, la orden de ataque el 7-5, 7-6. ¿Es verdad que Velasco tuvo la intención realmente de atacar a Pinochet? Sí. Y bueno, que parte de las razones por las cuales lo bajan a Velasco es que había un grupo de gente que decía no hay que hacerle una guerra a Chile. Sí, bueno, en ese nivel yo era subteniente recién, ¿no? Hemos estado en la trinchera preparando campos minados, la transitabilidad leve, y solamente esperábamos la orden de atacar. Nunca llegó la orden, pero se cuenta, no puedo aseverar de que esa ahí ha sido la razón de que a Velasco Alvarado lo hayan defenestrado, ¿no? Porque Morales Bermúdez es parte de Tacna. Morales Bermúdez era la jefe de la división de Tacna. No, él estaba acá. Creo que la situación fueron porque Tacna era simbólico, ¿no? Y creo que acá hay una lección. Cuando hay una paz conformista como la que hicimos con Chile, en la cual nos condicionaban, nos exigían y nos obligaban de que se firme la paz a cambio de la cesión de un territorio. Por eso Andrés Avelino Cáceres se opone a ese tratado indignante y se va a la sierra y hace la campaña de la Breña contra Iglesias. O sea, cuando nosotros hacemos un tratado de paz que no se sustenta sobre la justicia y permanece en el tiempo, da lugar a estas situaciones de paz en la cual es una paz conformista impuesta, y por eso es... Digo esto porque en ese momento la hipótesis de guerra en la década del 70 era real, estábamos muy bien armados, teníamos los tanques rusos, la matriz soviética no solamente la tenía la infantería de la marina, los blindados del ejército, los tanques MIs, sino también los helicópteros, y teníamos los Sukhois y teníamos también los MiGs, es decir, el Perú estaba muy bien armado. Como consecuencia de que Perú estaba bien armado para la década del 70, vino Paquilla y falso Paquilla. Y toman al arquitecto Fernando Belaúnde Terry armado. Y nosotros defendemos el espacio territorial peruano frente a los ecuatorianos. Cuéntele a los chicos que nos están viendo, porque vamos a terminar hablando también del conflicto contra Sendero Luminoso, pero las Fuerzas Armadas fueron protagónicas en la década del 80 para con Belaúnde y Paquilla. ¿Qué fue Paquilla? ¿Qué fue falso Paquilla? ¿Qué fue de esa época en donde casi tenemos una guerra con Ecuador? Bueno, siempre en falso Paquilla, Cordillera del Cóndor y más en el conflicto del Cenepa, hubo, más allá de un intercambio de fuegos, llamémoslo así, pero realmente, como usted dice, mi querido Filibater, el soldado peruano, y yo que he tenido la oportunidad de estar mucho tiempo en el extranjero y comparar al soldado peruano con soldados de otros países, le digo a usted, joven, el soldado peruano no tiene punto de comparación a cualquier soldado de otro mundo o de otro país. Por eso, estos profesionales que piden, entre comillas, mercenarios o como los llevan a Irak, verdaderamente prefieren al soldado peruano. Y en ese sentido, nosotros siempre con Ecuador, que teníamos esa situación de un permanente conflicto, los soldados peruanos estuvieron a la altura de las circunstancias. Y en el 41, la primera operación aerotransportada, mi querido Philip, lo hicieron el ejército el primer peruano. Desembarco aéreo, vamos a ponerlo así, porque no es un desembarco, uno desembarca por barco, pero toma de un territorio con paracaídas se da en una guerra de Perú frente a Ecuador. Entonces, lo que quiero para graficar después el tema de la situación real de los militares que están siendo maltratados por este y muchos otros gobiernos, pero especialmente por este que prometió una solución para los pensionistas militares, el señor Kuczynski les mintió. El señor Kuczynski ha faltado a la verdad y sigue insistiendo en el maltrato a los militares. Por eso yo estoy tratando de graficar lo que han hecho los militares, no solamente en la década del 80 contra Sendero Luminoso. Estamos hablando en la década del 80 contra Ecuador que nos invade. Después viene el tema de Sendero Luminoso y el tema del MRTA. Y después viene el tema de la invasión ecuatoriana en el gobierno de Fujimori. Y estamos hablando de que otra vez nosotros nos tuvimos que armar y recontraarmar. No solamente con los MiGs, no solamente con las operaciones especiales que comanda, o casualidad,
el general William Zapata, José William Zapata, que ha combatido mano a mano, bayoneta con bayoneta contra los ecuatorianos, sino que a ese ser humano que se llama William Zapata, la vida lo vuelve a poner frente al MRTA en la tumba de la Embajada de Japón. Pero William Zapata era el líder, era el general. Pero ¿cuántos militares al costado de él tenían esa experiencia de guerra, de haber combatido por el Perú? Esa es una experiencia acumulada. Philip, mira, por ejemplo, en el conflicto del CENEPA, las situaciones que más allá del equipamiento, en la guerra el factor fundamental es el hombre, ¿no? El resto puede ser accesorios, el armamento, la sofisticación, la técnica, pero el valor que tuvieron los soldados peruanos en Tihuinza, en Cueva de los Tallos, fue espectacular.